Buenos días a todos. En esta oportunidad tenemos otra entrevista de Delivery en donde hablamos con escritores y analizamos sus libros claramente después de una previa lectura. En esta oportunidad tenemos a Liliana Bloom, escritora del Monstruo Pentápodo. Unas primeras palabras, por favor, Liliana, para que te conozcan un poquito más. Hola Guadalupe, un gusto estar aquí contigo y para platicar de esta novela que si bien no es nueva, es del 2017, creo que sigue teniendo mucha vigencia y me da mucho gusto que la hayas leído y sé que es un tema fuerte, pero supongo que también por lo mismo hay muchísimo de qué hablar sobre ello. Sí, definitivamente. Bueno, en esta oportunidad vamos a analizar claramente esta novela que es Monstruo Pentápodo, que es una historia así desgarradora, tiene mucho contenido social, psicológico, pero al mismo tiempo nos permite a nosotros, de alguna manera, como Liliana Bloom manifiesta que cómo se muestran las perversiones humanas. Bueno, ya hablando netamente de tu novela, que de verdad me ha gustado muchísimo porque es un tema que prácticamente no he visto en otros libros y con la prosa con la que tú escribes es magnífica. Y bueno, ya, para no desviarnos, en tu novela tenemos al protagonista Raimundo, ¿no? Desde mi punto de vista es un ser totalmente despreciable, no solo por ser un pedófilo, sino por todo lo que se cuenta antes, durante y después del suceso que es implícito en toda tu novela. Eh, y también me gusta el hecho de que no solamente está narrado desde la perspectiva de Raimundo, ni estos dos capítulos donde habla Cintia, la pequeña, sino que en gran parte está narrado por cartas y también por los diarios de la perspectiva de Aimé, la esposa del protagonista. Bueno, algo que noté y voy a citar aquí es esta parte donde dice, para un chico normal, un perro era la mejor carnada. No sería el primero en usar un método así. No se trataba de ser original, sino efectivo. Esto lo encontramos en la página 41 de la versión del libro que yo tengo. Y aquí hay otra que dice, las personas funcionan así, se sienten seguras dentro de la masa. Y si ve algo extraño, un peligro, dan por hecho que alguien más tomará cartas en el asunto. Y como todos piensan de la misma manera, nadie hace nada al final. Página 56. Bueno, prácticamente estas citas nos explican cómo Raimundo utiliza esos elementos que ven en las personas para realizar su cometido, ¿no? Secuestrando a Cintia. Y bueno, mi pregunta estaría relacionada con ¿cuál es el motivo de emplear los errores humanos que encontramos en estas citas para demostrar la ingenuidad de las personas frente a situaciones de vulnerabilidad? Pues que yo creo que somos en general como especie humana muy confiados y pensamos que como nosotros no haríamos ciertas cosas, los demás tampoco, y creo que ese es el primer gran error entre los depredadores y las presas, ¿no? O sea, nadie dice que esto sea bueno o que tenga que ser así, pero así es. Y gente como Raimundo y gente, digamos, que se aprovecha de los demás, o sea, no necesariamente con los mismos fines de Raimundo, pero es justo esto, uno que damos, o sea, por hecho que nadie va a hacer nada, porque yo creo que en la gran mayoría de los casos la gente no hace nada, ¿no? ¿Cuántas veces violan a una chica? Hay testigos, o cómo se le llama, todo el mundo es así como yo no me meto mientras no pase conmigo, ¿no? O eso de, no, bueno, alguien llamará a la policía o alguien llamará a la ambulancia para ese pobre atropellado, ¿no? Yo no, porque yo traigo prisa. Entonces, pues esto juega en una gran desventaja para gente, digamos, que busque hacer el mal, porque pues para cuando alguien ya reacciona, si es que reacciona, él ya está muy lejos, ¿no? O es... Entonces, bueno, ¿y cuál era la otra cita de lo de Nadia? ¿Lo del perrito? Ah, sí, claro, los perritos. Bueno, tú estás bien jovencita, pero cuando yo era niña había un comercial de Ojo, mucho ojo, que justo fue así una época en la que hubo ciertos casos como de niños que se perdieron y había un comercial que decía, niño, tengo unos cachorritos en el carro que te podría enseñar, y el niño como que ahí va, o la niña, y era así como de, pi, pi, mucho ojo, ¿no? O sea, para gente de mi generación, ese fue así un referente, pero pues a mí me encantan los perritos, a mis hijos les encantaban, entonces yo sí veo que pudiera ser una manera magnífica de atraer a un niño, ¿no? Entonces, pues él está usando las cosas que sí, más obvias, pero pues que funcionan, ¿no?
Sí, definitivamente lo que acabas de mencionar es muy cierto porque hay personas que, como acabas de mencionar, ¿no? Esperan que otros reaccionen o actúen frente a ese tipo de situaciones y al final nadie hace nada. Y no solamente ocurre en tu país, en mi país, sino alrededor de todo el mundo, sino que también tiene que ver con qué queremos ver y qué cosas no. Algo que me gustó, lo que acabas de mencionar, es de esta propaganda, ¿no? Como un espacio publicitario como para advertir a los niños, ¿no? De esta realidad que es inminente en ellos y que de alguna manera, más allá de que el adulto esté cerca del niño, el niño mismo se dé cuenta, porque a veces pensamos de que los niños son ingenuos o prácticamente tiene que ver con cómo se les cría, prácticamente. Y bueno, ese tipo de propagandas en mi país, por ejemplo, no lo he visto. Al contrario, es como que más bien hacen que los niños se acerquen más a las personas que tienen animalitos, como si de alguna manera tener un animalito hiciera que una persona fuera más buena, cuando en realidad eso no es. Y cómo utilizan esas personas, como son los depredadores sexuales, utilizan esto a su beneficio, ¿no? Sabiendo de que están prácticamente utilizando todo a su alrededor para su conveniencia. Bueno, algo que definitivamente admiro muchísimo de tu libro, porque admiro muchísimas cosas, más allá de la historia que se cuenta aquí, que es bastante real, muy cotidiana y que ocurre en todo el mundo, es el hecho de que nos muestra no un personaje femenino fuerte, porque siempre vemos esto, ¿no? De que hay literatura feminista, quiere una protagonista fuerte, que no le importe nada, pero sino que no, que aquí vemos un personaje diferente, ¿no? Una visión como que mucho más visceral con respecto a las mujeres. Vemos a Aimee, que es una protagonista que uno sufre de enanismo, dos tiene muchísima baja autoestima y tercero es como que depende física, emocional y psíquicamente de su esposo que es Raimundo, ¿no? Y bueno, algo que también cautivó totalmente mi atención es cómo nos muestras a Aimee, ¿no? Y aquí voy a citarle una parte que dice, yo temblaba de celos, me encerraba en el baño, abría la regadera y me ponía a aullar bajo el chorro de agua. Pero si trataba bien a la niña, te volvías muy cariñoso conmigo y me lo agradecías con besos, con tu cara encendida de felicidad. Me tenías como a Isidro, que claramente era el animalito que utilizaba Raimundo para cautivar a los niños, era entrenada para mover la cola a cambio de un premio, página 50. Y bueno, bajo esta premisa, la cita que te acabo de leer referente a tu libro, es ¿por qué consideras necesario el papel de Aimee como mujer dentro de este libro y cuál es el efecto que prácticamente buscas en los lectores tras la construcción de este personaje? Bueno, pues en realidad Aimee es la protagonista de este libro, pero pues sí, el tema más, digamos, que llama más la atención es la pedofilia y por ende el pedófilo. Pero si te fijas bien, Raimundo tiene un perfil, digamos, sociopático, es decir, él es un hombre que es igual al inicio que al final, él no cambia. Si bien no es un monstruo en la mayor extensión de la palabra, porque él tiene cierta conciencia de su condición y de que lo que hace está mal y que tiene consecuencias, y por eso llevaba, digamos, muchísimos años reprimiéndose, ¿no? Y esto lo quería así como poner ahorita de que los casos, por algo que dijiste anteriormente, los casos como el suyo no son los cotidianos. Estos son los casos que más llaman la atención en los periódicos, pero lo cotidiano es que al niño o a la niña lo viole el papá, el tío, el abuelo, el amigo de la casa. Esos son los cotidianos. Pero bueno, de todas maneras, yo no quería darle como el papel protagónico a este hombre, sino a la mujer, que si bien no es uno de estos personajes que usarían algunas escritoras con alguna agenda claramente feminista, de decir, yo voy a poner a esta mujer empoderada y todo, pero los personajes que a mí me interesan son los personajes que tienen un cambio a lo largo de la historia. Es decir, si Aimee fuera la mujer perfecta y empoderada y con autoestima y con todas las cosas puestas donde deberíamos de tenerlas, por decirlo así, en materia psicológica, pues en primer lugar no se hubiera enredado con este hombre, ¿no? Hubiera hecho lo correcto desde un principio, que sería pues quizás haberlo denunciado. Pero una, yo no creo que existamos mujeres así, es decir, podemos encaminarnos hacia allá y aprender de cada error, pero primero hay que hacer los errores, ¿no? Entonces yo creo que todas en algún momento hemos sido Aimee, en mayor o menor grado, es decir, habernos quedado quizás en una relación donde vemos que las cosas no están tan bien, pero por miedo a la soledad
o por miedo a perder ese amor, o por miedo a perder estabilidad económica, lo que tú quieras, a veces nos quedamos donde no deberíamos, ¿no? Y en el caso de Aimee, pues la hice enana, digamos, con el propósito de exacerbar todo esto, ¿no? Si para una mujer normal, y pongamos comillas, entre normal, es difícil a veces no solo encontrar una pareja, sino más bien aceptar que se puede estar sin pareja. O sea, porque creo que socialmente Ujú. en tu país, en el mío y en quizás en la mayoría de los países latinoamericanos al menos, se nos cría con esta idea de que no importa qué tan exitosa, independiente tú puedas ser, si no tienes un hombre ahí al lado, te está faltando algo, ¿no? Entonces, en el caso de Aimee, que pues no había tenido experiencias amorosas, ¿no? Esas experiencias que usualmente tenemos en la adolescencia, donde nos rompen el corazón, creemos que nos vamos a morir, pero después llega otro y sabemos de, ok, sobreviví y aprendemos que el ciclo se repite y que puede salir, ¿no? Ella no ha experimentado esto, ¿no? Entonces llega este hombre que es el primero en su vida, que le da todo lo que nunca ha tenido y que ha visto que todas tenían, ¿no? Entonces se vuelve como muchísimo más difícil dejarlo y tomar la decisión. Pero Aimee para mí es la mujer más fuerte que hay porque con todas sus, digamos, carencias y desventaja con la que empieza la historia, digamos que empieza engañada y luego viaja en este proceso del desengaño, abrir los ojos, abrirlos, pero luego tener miedo de actuar, porque a veces, si a veces simplemente abandonar una relación porque ya no estamos a gusto, necesita de muchas agallas y valor y ahora en una donde dices, además el tipo me va a odiar o me puede hacer algo, ¿no? Entonces ella recorre como todo este camino tortuoso y termina haciendo lo correcto, aunque quizás de manera tardía. Entonces para mí ella es una mujer muy valiente y que sale siendo una muchísimo mejor versión de sí misma, ¿no? Al final de la novela, porque ella va a salir de la cárcel y va a criar a su niña y entonces tiene un nuevo inicio, digamos. Entonces, es un personaje admirable, pero claro, no es una heroína de película de Hollywood, ¿no? Que ese tipo de libros a mí no me gusta mucho, entonces también me gustan Ah, más dramáticas, bueno, más humanas, ¿no? O sea, más con buenas cosas y malas. oh, sí, eso último que acabas de mencionar es muy cierto porque no idealizas a tu personaje, no dices como que así debe ser siempre, sino que vemos la evolución de ese mismo personaje. Bueno, con respecto a lo que acabas de mencionar, ¿no? Aimee, bueno, ahorita lo estoy viendo desde esta perspectiva, ¿no? Como tú nos comentas, que es una mujer muy fuerte, porque definitivamente sí, ¿no? Enfrentar a una persona que, bueno, más allá de que esté en una relación, es esta, prácticamente esta dependencia que surge, ¿no? A la hora de todo aquello que el mundo le dio la espalda y ahora lo que el mundo le está ofreciendo, que es a Raimundo, y todo lo bonito y arcoíris que puede parecer, y cómo en realidad es quitarse la venda, ¿no? Porque a veces vivimos engañados e idealizamos a la persona con la que estamos. Algo que también me parece interesante mencionar es lo que tú acabas de decir, que es esto de que se nos cría, ¿no? Pensando de que una persona no puede tener éxito sola, o el hecho de estar soltero o soltera es como que mal visto hasta ahorita en la sociedad, en casi todos los países, porque dicen, algo te falta, tal vez no seas la mejor persona como para estar en una relación, o no puedes estar solo, o necesitas como que de alguna manera estar con alguien más, pero jamás te crían de alguna manera para que sea uno independiente y primero conocerse a sí mismo y después de eso ya estar con otra persona si es que lo desea o no. Entonces, eso es algo que también me gustaría enfatizar. Bueno, como nos acabas de mencionar, tus personajes de verdad son muy fuertes. No solamente Aimee, también vemos la perspectiva de Raimundo, cómo va también evolucionando de alguna manera su mentalidad con respecto a aquello que él piensa relacionado con las niñas. También vemos otros pequeños capítulos donde aparece la perspectiva de Cintia, la pequeña. Y bueno, ya enfocándonos en sí en tu macroestructura dentro de tu novela, encontramos como epígrafes, ¿no? Para comenzar o terminar capítulos en donde se relacionan ya sean con el mismo personaje, con diferentes sucesos. Y uno de ellos que particularmente me llamó demasiado la atención fue el siguiente, que decía, tú estás pensando en ese 5% que llega a hacerles daño a los niños. El otro 95% nunca llega a vivir sus fantasías. Piensa en su sufrimiento. La sexualidad es la fuerza más poderosa de los seres humanos. Nacer con una sexualidad prohibida debe ser terriblemente doloroso.
El pedófilo que se las arregla para ir por la vida con la vergüenza de su deseo y sin actuar sobre él, se merece una maldita medalla. Página 82. Y bueno, más allá de esa cita, es qué valor tiene este epígrafe para explicar casi en su totalidad la trama de la novela. Ah, muy bien. Justo esa es de una película, no sé si la viste, la de Ninfomaníaca, que es súper fuerte, que bueno, va más bien por lo de la ninfomanía, pero cuando yo vi la película, esto así lo saqué porque dije, claro, o sea, por ejemplo, hay gente que da por hecho que la sexualidad es una elección. Yo voy con la teoría personal de que es algo con lo que nacemos, porque yo no recuerdo en ningún momento haber dicho, ah, bueno, creo que ya llegué a la madurez sexual, hoy voy a elegir que quiero ser una mujer heterosexual, ¿no? O sea, yo creo que nadie elige y tengo idea de que yo siempre lo supe, ¿no? Y tengo amigos que son abiertamente gay y dicen, yo desde niñito yo sabía, ¿no? Entonces, el gran problema es cuando tu sexualidad con la que naces representa un acto criminal, ¿no? Que le puede, digamos, arruinar la vida a alguien y te puede mandar a la cárcel, ¿no? O sea que entonces debe de ser terrible porque no es algo de, ah, bueno, hoy decido que ya no quiero ser pedófilo. O sea, puedes decidir no actuar, puedes decidir vivir reprimido toda tu vida, pero dada la importancia de la sexualidad en la vida de cualquier ser humano, sobre todo en ciertas edades, pues debe de ser un martirio, ¿no? Digo, es un poco el equivalente ahorita para alguien que sea homosexual en un país como Irán, ¿no? Donde está penalizado con la pena de muerte, pues, ¿qué haces, no? Pues te escondes, te reprimes, ¿no? Y aquí además va como el elemento de que además para que tú ejerzas tu sexualidad vas a dañar a alguien, a un ser inocente, ¿no? Entonces hay como dos elementos ahí muy fuertes. Y es el caso de Raimundo, porque así como a mí no me gustan los personajes que sean, ay, esta chica es completamente buena, o sea, no, Aimee tiene sus defectos y además ella tiene una gran responsabilidad en todo lo que sucedió. Responsabilidad más no culpa, ¿no? O sea, pero la culpa la tiene él, pero ella es responsable también. Entonces, Raimundo, digo, con todo en su vida, dañó a dos niñas, que no es poco, pero si te pones a pensar que hay círculos de pedófilos donde hay niños que están esclavizados durante años o que hay tíos, papás que violan a los mismos niños durante años, o sacerdotes que llegan a violar 300 niños en toda su vida, pues Raimundo es un pedófilo muy contenido porque finalmente tiene cierta conciencia y moral, ¿no? Entonces también en él hay esta lucha de que, bueno, ya cuando ve a Cintia es como si ya no puede más, ¿no? Como un adicto que vuelve, pero él llevaba muchos años sin dañar a nadie, ¿no? Entonces, como que yo creo que los seres humanos somos muy complejos y nunca es fácil, o sea, decir, ah, esto es bueno, esto es malo, o sea, todos tenemos responsabilidad en cierto grado, desde la mamá de Raimundo, Aimee, ¿no? O sea, todos tienen una corresponsabilidad y porque somos una sociedad y entonces yo no quería hacer como esto todo completamente blanco y negro y mucho menos justificar a un criminal, pero al menos decir, mira, tampoco es que la tenga muy fácil porque él se está enfrentando a esto, ¿no? Entonces creo que eso vuelve la novela como un poco más incómoda porque llegas a entender su lado, ¿no? O sea, podrás no compartirlo, pero finalmente puedes ver desde dónde está parado, ¿no? Exacto, ajá. Me gusta también como mencionas eso, ¿no? De los matices de los personajes. No es ni negro ni blanco, sino que nos muestras como una bilateralidad ahí entre los dos, como que diciendo, podemos ser malos, pero la situación también de alguna manera me lo permitió, o podemos ser buenos por estas razones, pero al mismo tiempo no vuelves a idealizar a los personajes, sino que más bien nos muestras personas reales, con conflictos, ya sean sociales, psicológicos, que de alguna manera siempre hay un enfrentamiento mental, especialmente cuando nos autorreconocemos como seres humanos y al mismo tiempo qué persona queremos ser. Entonces vemos esa misma visión en Raimundo, en Aimee, que tiene un progreso muy interesante a lo largo de la historia, como también recibe apoyo. Algo que también me cautivó muchísimo es de que ella nos muestra de que a pesar de que es una mujer que ha vivido en este conflicto
con Raimundo y con todos sus demonios que ella ha tenido antes de estar en esta relación, cómo de alguna manera repercute en lo que es ahora y en lo que espera ser después del nacimiento de su pequeña, que es su hijita, ¿no? Y que ella quiere ser una mejor versión de ella para educarla y criarla bien. De alguna manera dejar atrás, como que no dejar atrás, sino aprender de esos mismos demonios y hacer una mejor construcción de ella misma. Bueno, algo que también me llamó muchísimo la atención a la hora de leer el libro es lo que hay alrededor, en realidad, de la publicación de tu novela. Como bien sabemos, grandes obras han sido censuradas porque existen personas, grupos sociales que en realidad influyen en otras personas que dicen, ¿sabes qué? Este libro no debe ser leído. Y ha pasado con muchísimos clásicos, muchas novelas de literatura juvenil, libros como el tuyo, que incluso ha sido catalogado como un libro no apto para todo público. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu perspectiva respecto a esta censura que ha existido en tu libro? Y ¿tú en realidad estarías dispuesta a ponerle una etiqueta o una restricción a tu novela? No, a mí no me gustan las etiquetas porque eso supone que hay alguien que sabe más que tú, que te va a decir qué es bueno y qué no es tan bueno para ti, ¿no? O sea, que está haciendo una decisión por ti y que pues ese es el primer paso de las dictaduras, ¿no? Digamos, los nazis quemaban libros. Entonces, hay libros que son incómodos porque hacen una crítica a veces al régimen, ¿no? Que no es el caso de este libro, pero también hay ciertos temas que creo que esta es la peor censura, la que se hace la misma gente sin que no haya un tirano arriba, que son así como estos temas no se tocan. Por ejemplo, cuando iba a salir publicada la novela, el editor, que ya no es el editor de Tusquets, pero en ese entonces era Martín Solares, y me dijo, que es un escritor mexicano, él decía, híjole, pues hay como cierto temor de la editorial, ¿no? De que este libro se pueda leer como una apología de la pedofilia, ¿no? Y entonces le dije, bueno, Martín, pero es que tenemos que pensar, o sea, es decir, no subestimar a los lectores, a los que son el público de Tusquets, ¿no? En este caso, por la editorial. O sea, es decir, digo, hay gente muy tonta, ¿no? Que cree que todos los libros son iguales, es decir, que no distingue de un libro de autoayuda, de ficción, de que está escrito por un político o un youtuber, ¿no? O sea, que creen que todo es igual. Entonces, bueno, si alguien no distingue que una novela es ficción y que está contando una historia y que no está haciendo ninguna postura política porque es una novela, pues o sea, no, o sea, habrá, pero tenemos que pensar que nuestros libros van a gente inteligente, lectora, que sabe de esto, ¿no? Entonces, le digo, yo creo que habrá que arriesgarnos y se arriesgaron y al libro le ha ido muy bien en ese sentido. Digo, fuera de una vez que fui con un grupo de lectura de señoras ricas, ¿no? De Monterrey, y recuerdo que una me dijo, ay, me dice, yo sí compré tu libro, pero ni lo leí porque son puras cochinadas y ya el mundo está muy feo y yo por eso no leo los periódicos y casi, casi, casi de Jesús mío. Entonces, o sea, fuera de ese caso, o de una señora en una presentación que me dijo, ay, es que tú con esa carita que tienes, ay, ¿por qué tienes que escribir cosas tan feas, no? ¿Por qué no escribes cosas bonitas? Fuera de esos dos casos de estas señoras, la recepción ha sido asombrosa, Guadalupe, porque, bueno, yo hago muchos grupos de lectura, especialmente en estos últimos 2 años, pero también en presentaciones, y entonces hay gente, o sea, todas mujeres, lamentablemente, que me escribe a través de las redes sociales, pero cuando te digo, estoy hablando quizás más de 40 casos que he tenido, de mujeres que me dicen, híjole, mi caso no es igual al de tu libro, pero es muy, o sea, se me quita un peso de encima porque al menos alguien está hablando de esto. Y entonces me cuentan su historia personal, que son abusos sexuales que sufrieron ellas de niñas al interior de sus propias familias. Entonces me dicen, es que mi papá, es que mi abuelo, es que mi tío, es que el novio de mi mamá me violaron, ¿no? De niñas. De hecho, una vez tuve un caso en un club de lectura, pues estábamos así como 30 personas en el Zoom y esta chica dijo, pues es que el hermano de mi mamá me violó durante años, yo nunca le quise decir nada a mi mamá y mi tío se acaba de morir y yo no sé si contárselo a mi mamá, ¿no? O sea, en una feria de libro en la ciudad de Oaxaca, también fui a una secundaria
Eran muchísimos chicos, como 400. Ninguno leyó mi libro, pero hablamos como de mi obra en general. Mm. Y cuando se tocó el tema de, pues, del monstruo, bueno, se tocó. Y ya cuando se acabó todo el evento, se fueron todos los chicos, nos habíamos hecho fotos y todo. Yo ya estaba con unas maestras y la directora me iban a llevar a desayunar. Y se acerca una chiquitita, como de 13 años, o sea, de primero de secundaria, y me dice, pero era toda bajita, gordita, y me dice, pero así a mí, ¿no? Así me dice, el novio de mi mamá me hace cosas y mi mamá no me cree. Y cuando yo tenía 6 años, el intendente de la escuela también me hacía cosas en el baño y mi mamá tampoco me creía, ¿no? Entonces, pues bueno, las maestras se supone que le iban a ayudar y le iban a llevar con la psicóloga, iban a tomar cartas en el asunto, pero creo que más que estas personas que quieren vivir en una burbuja sin que nadie les recuerde las cosas malas que existen, creo que este libro ha servido como para decirle a muchas mujeres, no estuviste sola, no eres la única que le ha pasado y se han animado como a hablar. Entonces, por supuesto que es algo que yo jamás me esperé cuando escribí este libro, pero es algo que ha salido. Entonces, creo que más que censura, al contrario, nos hace falta hablar de muchas cosas, eh, porque este tema es justamente incómodo, porque si le buscamos, quizás en todas las familias haya al menos un caso, y es muy difícil para las familias aceptarlo, porque en el momento en que tú dices, mi hermano ha estado violando a mi niña o a mis sobrinos, hay que tomar acciones, ¿no? Hay que hacer una denuncia, hay que meterlo a la cárcel, media familia se va a ir en contra tuya porque no te van a creer. Entonces es tan alto el costo social que la gente prefiere cerrar los ojos y decir no existe, el niño está inventando cosas, ¿no? Entonces creo que estos temas pues son muy necesarios, porque a pesar de que estamos en el 2022, seguimos teniendo a Ujú. veces mentalidad de hace 150 años, ¿no? En este sentido. Ajá, exacto, definitivamente de acuerdo, Liliana, porque eso sí sucede muchísimo, ¿no? De que las personas dicen, no hay que censurar este libro y a veces ni siquiera se ponen a leer el libro en sí, o como dicen algunos, no tienen pensamiento crítico o al mismo tiempo consideran de que esa realidad está muy lejana a la suya. Entonces, en ese caso sí encontramos muchas personas que tal vez con tu libro se hayan sentido identificadas y digan, ¿sabes qué? Yo quiero contar mi historia porque no soy la única que le pasó, sino que ya es momento como que de decirlo como para que avanzar. Eso es lo más importante. Algo que también encontramos en Aime, ella lo dice porque de alguna manera sabe ya que ya no puede. Es necesario que se diga, se manifieste, se exprese para avanzar. Y algo que acabas de mencionar es de que muchas personas sí, cuando yo terminé el libro y yo dije, necesito recomendárselo a todos mis amigos y me dijeron, wow, ¿estás segura que yo podría leer este libro? Y le digo, claro que sí. Le digo, a mí al principio sí me costó un poquito porque creo que hasta el momento no me había enfrentado a una lectura tan así, más el hecho de que sea explícita, es el hecho de cómo nos muestran, ¿no? La visión de. Yo había leído ya Lolita de Vladimir Nabokov, pero creo que no estaba a este nivel. Encontrar a una versión femenina, una versión masculina, la versión de la pequeña, la versión de la mamá. Entonces, ¿cómo vemos todo este proceso que no solamente involucra a uno o a dos personas, sino a todos en general? Y ya es momento de que actuemos en esa misma línea. Bueno, algo que también me gustaría preguntarte es de que si siempre fue así el final que tú pensaste para el libro y o sea, hay posibilidad de una secuela en donde encontremos la perspectiva de Cintia y cómo sucede o cómo ve el mundo a las víctimas de abuso. Ay, pues bueno, sí, yo que siempre quise que ese fuera el final y de hecho, digo, fuera del primer capítulo que es como para enganchar, ya para el segundo que vemos a Aimé, ya sabemos que ambos están en la cárcel. Entonces, digamos, ya no hay ese misterio y lo hice como para darle como una tranquilidad de espíritu a los lectores, o sea, digamos, dentro de toda la atrocidad que fue esto, del secuestro y la violación, hay justicia, ¿no? Que es mucho más de lo que podemos decir ahorita en México cuando el 90 y pico de los casos se quedan impunes, ¿no? Ujú. Entonces, al menos ya sabemos dónde va a terminar. Ellos dos terminan en la cárcel, entonces, luego ya me voy hacia atrás. Nunca he pensado en una secuela, pero
pues no sé, Cintia dentro de todo, o sea, sí le arruinaron la vida en cierto sentido, pero tiene la suerte de que salió viva, cosa que no sucedió con la otra niña, y tiene la posibilidad de, digamos, de tratar de rehacer su vida si cuenta con el amor y el apoyo que le puede dar su familia y, digamos, digamos, profesionales adecuados, ¿no? Digamos, siempre se puede estar peor, pero creo que ella tiene una oportunidad, al menos en ese sentido. Y sabes que ahorita que dijiste lo de Lolita, que quería decir algo, es que la gran diferencia entre esa novela y la mía, bueno, no solo es que Nabokov es un clásico de la literatura, sino que la gran diferencia es que la novela de Lolita la narra el pedófilo, él tiene la primera voz y él está contando su versión, y el tipo es tan carismático y encantador que nos envuelve de su dedo, y entonces de repente es, yo soy un pobre hombre adulto que, ay, la niña me sedujo, es que se me subió aquí a las piernas y, ay, me bajó el pantalón y casi, casi, ay, me violó la niña, ¿no? O sea, y que es un poco lo que yo he escuchado en algunas entrevistas terribles de unos sacerdotes que dicen, es que los niños vienen y nos seducen. O sea, de verdad ese fue un cura ahí de España, o sea, que dijo, es que los niños nos tientan y nos seducen, y entonces pues yo tengo que responder, ¿verdad? O sea, entonces ese es como el gran, y de hecho hay una entrevista en YouTube de Nabokov donde dice, o sea, que su personaje cobró tal fuerza que se salió, digamos, del libro de una manera en que él no había esperado, porque pues de él nace o sea, este fetiche de la niña y de las lolitas, ¿no? Esta como subcategoría del porno de mujeres que se visten de niñas, y Lolita aquí, Lolita allá, y después las películas que se hicieron donde la niña la ponen un poquito más grande, ya Ajá, preadolescente, sí. porque en la novela, en cuanto le empezaba a salir el pecho, para él ya era guácala, es asco, ¿no? O sea, a él le gustaban prepubertas, prepúberes. Y en cambio acá como que se sexualiza un poquito más hacia arriba, entonces hasta se vuelve una cosa que se la pones a cualquier hombre, y una niña de 14 años vestida con liguero y todo y dirá así como, y sigue siendo una niña, ¿no? Entonces, o sea, la novela se salió de control en ese sentido, pero es porque estamos viendo la versión del criminal, y un criminal nunca te va a decir, yo soy un monstruo y yo soy culpable, ¿no? Él está en un juicio, ¿no? Y trata de salirse. Entonces, esa es como la gran diferencia, y entonces, en cambio yo a Raimundo, si bien pongo sus razones, nunca le doy la primera, nunca lo dejo hablar, porque no quería que sucediera eso, y en cambio lo vemos a través de los hechos y de otros personajes, y creo que eso lo vuelve un poquito más, pues si no realistas, sino más objetivo, ¿no? O sea, no le doy chance de que él nos diga sus mentiras, que seguramente no las diría si le diéramos la primera voz a él. Sí, definitivamente. Continuamos. Bueno, eso es cierto, ¿no? Lo que acabas de mencionar, esto de los casos, esto de que prácticamente lo que pasó, ¿no? Con Lolita, el hecho de que solamente nos contaban la perspectiva de esta persona y que prácticamente no se salió de las manos, y más bien incluso hasta acusaron a Nabokov y todo, y más bien las personas más bien lo utilizaban como un referente para hacer sus cosas, como que las personas nunca se hacen cargo de lo que hacen, siempre se justifican y es como que se lavaran las manos como Pilato y simplemente dicen, esta no es mi responsabilidad, se me dieron los medios, los mecanismos y yo lo hice porque así de alguna manera me lo ofreció el mundo y ya está. Y estamos, y como que de alguna manera no solamente basta con lo que sucede con estas personas, sino lo que hacen y cómo otras personas también respaldan su perspectiva, ¿no? Como lo acabas de mencionar, con esto de los sacerdotes, los padres, los tíos, que de alguna manera piensan que más bien el hecho de que es el responsable la víctima, como si diciendo, si me pongo top, si me pongo un short corto, yo más bien estoy provocando a la persona que me haga eso. Pero que muchas personas hemos aprendido a normalizar ese tipo de situaciones, no más bien enfrentar la situación y decir, ¿sabes qué? No importa si estoy retapada, si estoy con ropa corta, quien me mira de esa manera o me sexualiza de esa manera es esa persona. No es que porque yo uso ropa corta, que porque si me suelto el cabello o me lo amarro, o si uso lentes o no, eso le produce placer, pues eso no tiene nada que ver. Creo que debemos aprender a darnos cuenta de que la víctima sigue siendo una víctima y que de alguna manera las personas que ejecutan sus malas acciones utilizan esas llamadas justificaciones
para simplemente no hacerse cargo de lo que han hecho y que prácticamente arruinan la vida de los demás. Y eso es cierto, hay muchas personas que no reciben justicia. Por ejemplo, hubo un caso que conmocionó mucho a mi país, que fue de una pequeña, y que porque el señor tenía familiares que tenían los medios económicos, tenían como que los amiguitos, las influencias, y no le pasó nada al tipo a pesar de que la secuestró por 14 horas a la niñita. Y hasta hubo un video, y, fue desastroso ese caso, y las personas prácticamente ya lo olvidaron, porque es la verdad, nadie hace nada. También pasó con un niñito que también se lo llevaron, o sea, creo que estas cosas no sucedieran si nos aprendiéramos a dar cuenta que de verdad el problema está en ellos y que también debemos aprender a actuar y también a educar a los niños, ¿no? No idealizar de que porque es tu primo, tu tío, tu hermano o cualquier persona cercana, idealizarle decía, a él es buena simplemente porque no está familia. Nadie sabe lo que pasa en la cabeza de otros. Como siempre decimos, hay que darle el beneficio y la duda a todo el mundo. Entonces, bajo esa premisa también me encantaría preguntarte si tú como escritora estarías dispuesta a llevar a la pantalla grande este libro y cuál es tu ideal con respecto a la construcción de una adaptación de tu novela. Ay, bueno, fíjate, Guadalupe, que justo hubo un director mexicano muy joven, muy desconocido, que pidió, ¿no?, los permisos para trabajar en el guión, pero yo lo único que pediría, y no funcionó, evidentemente, de hecho terminamos un poquito mal, porque la versión que él había hecho era totalmente no fiel al libro, y yo entiendo que hay cosas que no se pueden Ujú. llevar de la misma manera de la página a la pantalla, pero sí la esencia de los personajes. Y en esta versión que él produjo, ¿no? O sea, bueno, en el guión, o sea, haz de cuenta que era Raimundo, era un personaje totalmente tonto, bobo, descuidado. O sea, imagínate, si te acuerdas antes las fotografías que las imprimías y había unos álbumes Sí. donde tú metías las fotos, bueno, Raimundo iba con un álbum de esos, pero de los chiquitos, como que cabían las Ujú. Polaroids. Entonces, él trabaja renovando la escuela de la niña, bueno, eso cambió, o sea, no puso lo de la natación, y entonces, por donde está la alberca de la escuela, o sea, es una escuela privada muy rica, ay, se le cae el álbum de fotos, pues llenas de niñas, encueraditas, y resulta que Aimee es la intendente de ahí, y entonces se encuentra el álbum, se da cuenta que es de él y lo guarda. Y entonces la próxima vez que lo ve, básicamente lo extorsiona y le dice así como, mira, yo sé de qué vas, entonces si no me invitas a salir, estás en problemas. Entonces lo extorsiona, digamos, Ajá. para que le invite. Hay una escena donde se van en una camioneta al campo y básicamente lo obliga a hacerle sexo oral él a Aimee, o sea, pero ella lo obliga porque lo tiene con la extorsión de las fotos. Ujú. Bueno, es una cosa así que yo decía, bueno, en algún momento de la vida, o sea, y Raimundo es un tonto, ¿no? O sea, es un Ujú. tonto, ella es la controladora. En algún momento bueno, se pierde la niña, la directora de la escuela va a ver a la casa de Aimee. No, no es cierto, va a la casa de Raimundo porque él era el que estaba haciendo renovaciones en el colegio. Y entonces va la directora a su casa y le dice, oiga, me tiene que dar unos planos porque hay un inspector que nos está... Y entonces en ese momento Raimundo se descuida, la niña se escapa del sótano porque Raimundo tonto deja abierto el sótano. La directora la ve a la niña y dice, oh, es la niña que lleva meses perdida. Y entonces Raimundo tiene que agarrar una pistola, una cuchillo, y apuñala a la directora por detrás, y luego llega Aimee y ve el cadáver de la directora, te lo juro, era una cosa así, y dice ella, a ver, vas a subir al cuerpo a la camioneta y lo vas a tirar en el bosque y yo me ocupo de esta niña, o sea, porque Aimee es totalmente manipuladora, Es la mala de la película. mala, y luego en cierto momento llega de haber, digamos, enterrado el cuerpo de la directora y dice Raimundo, pues de una vez ya usé el cuchillo, lo voy a usar otra vez. Y entonces baja con el cuchillo a tratar de apuñalar a Cintia, solo porque sí, y entonces Cintia se mete abajo de la cama, la saca la pierna y la trata de apuñalar, y de repente Aimee como que dice, no, pues esto no lo voy a permitir, saca una pistola de la oficina de Raimundo y le da unos tiros a Raimundo, ¿no? Y luego hay una escena en la cárcel donde la mamá de Cintia
van a visitar a Aimee a la cárcel y le lleva una muñeca que se parece a ella. O sea, una cosa así que yo dije, Dios mío, esto no es mi novela, pero además traicionando pues la esencia, esto que yo Ujú. trato de hacer en la novela, que es humanizar a ambos personajes y que ambos tengan una lucha interior y todo. Entonces yo le dije, esto yo no lo quiero ver jamás en pantalla porque fuera del título es lo único que tiene en común con mi novela. Y entonces él se enojó y me dijo, pues Stephen King tampoco estuvo de acuerdo con El Resplandor. Y le Ah, dije, pues sí, le dije, pero seguramente le pagaron millones de dólares porque se tragara su coraje, ¿no? Le dije, tú no me estás pagando, bueno, me estaba pagando una cifra risoria, ¿no? Entonces, bueno, me dijo, pues me regresas mi dinero y le dije, pues te lo regreso. Entonces no se hizo, no sé, era tan poquito que se lo pude regresar. Este, no se hizo, pero creo, o sea, sé que es un tema fuerte que ningún productor grande quizás se atrevería porque es un tema, digamos, no muy comercial, pero si se llevara, pues yo quisiera que al menos se mantuviera como esta tridimensionalidad de los personajes, ¿no? Y que no se alterara tan grandemente la trama, ¿no? O sea, porque aquí parece una película malísima, pero además, o sea, yo le dije, mis lectores se van a sentir traicionados y la gente que no me haya leído y vea esa película nunca me va a querer leer, ¿no? ajá. Sí. Exacto, definitivamente. Mira, yo de verdad no tenía ni la menor idea, pero eso sí sucede mucho, ¿no? Con los escritores de que a veces dicen, ya, pues te doy mi libro, ya tú ves lo que haces, ¿no? Y no como que se sienten comprometidos del hecho de que, bueno, es tu novela, ¿no? Tú la has escrito, no sientes como que ese cosquilleo que te dice, quiero involucrarme en ese trabajo, porque han existido muchas adaptaciones de libros que a veces ni siquiera son fidedignas, que solamente comparten el título, como tú lo acabas de mencionar, y a veces ni el título lo comparte. Han existido incluso estas historias que son tan comerciales de relaciones tóxicas que ya me cansé de ver, la verdad. Y no encontramos historias así como la tuya, ¿no? Que de alguna manera lo que me acabas de contar es más bien hacer de que Aimee sea la mala. La mujer es la mala, ella es la manipuladora, ella es la que todo hace mal y Raimundo simplemente es un títere de sus juegos y nada más. Es como que sus acciones ni siquiera están justificadas, ni siquiera tienen sentido, porque incluso en tu novela vemos que el hecho de los celos que tiene Aimee por Cintia se nos explica a lo largo del libro, porque vemos de que ella es, no, es la esposa, ¿no? Y es como que se siente como que desplazada de la relación, en donde Raimundo simplemente dice, ¿sabes qué? Si tú haces esto, yo consigo esto también, pero nos muestran esas dos visiones de los personajes, no se pierde esa bilateralidad. También vemos la construcción de los personajes, pero al mismo tiempo el proceso que conlleva ciertas acciones. Esto nos muestra de manera muy clara en el libro y cómo en realidad las personas que te dicen no, de que tal vez no se adapte tu novela, pero creo que el hecho de que un director se comprometa con una adaptación de un libro, debe primero leer totalmente el libro y conversar con el escritor para que no se cambie la historia ni las perspectivas. Y si se quiere hacer un cambio, creo que incluso deberían comentarlo con el escritor, ¿no? Porque él es el creador, él es el que prácticamente sabe cómo piensan entre diferentes situaciones que tal vez pueden agregar en la película y las posibles acciones, en las cómo puede actuar y todo eso. Entonces, la verdad me parece muy buena tu actitud porque definitivamente no me hubiera imaginado ver esa película y creo que cambia totalmente el sentido, el significado. Creo que simplemente la película como tal quería como que mostrar la típica película taquillera de que, ah, ya, pues hay un pedófilo en miles de situaciones, pero la mujer siempre es la mala. Siempre es como que trataba de verlo de otra manera, cuando en realidad las personas siguen de alguna manera. Y esto de que el personaje pedófilo es como que muy tonto, muy ingenuo, como que no sabe hacer las cosas, pero aquí Raimundo nos muestra todo un proceso, ¿no? Cómo conlleva a, es una persona muy brillante, desde lo que sucede en la piscina, cómo utiliza prácticamente lo que ve Aimee y lo que ven los demás, cómo Aimee prácticamente lo protege a partir de sus versiones que él le va contando. Entonces, eso es lo importante, ¿no? No perder el hecho de la sensibilidad, de la construcción de sus personajes, al mismo tiempo son muy complejos, no son simples porque como lo acabo de mencionar, los seres humanos somos complejos, hay muchos matices y definitivamente, muy buena tu actitud, definitivamente. Y
Bueno, ya para despedirnos, Liliana, la verdad ha sido un enorme placer tenerte aquí. Me ha gustado muchísimo entrevistarte, conocerte un poquito más. Y bueno, mi última pregunta sería, ¿cuál es el libro que siempre le recomendarías a tus lectores? ¿Y cuál es ese último libro con el cual deberían terminar de leer tus libros? Como el último, O sea, ¿cuál es la primera lectura que tú recomendarías entre todos tus libros? ¿Y cuál sería ese último libro que deberían leer? ok, dentro de los míos, yo pensaba que recomendaba, No. ok. Pues quizás en cuanto a las novelas, pues empezar por Pandora, que si bien es una historia también fuerte, no es tan fuerte como El monstruo, y terminar con Cara de Liebre, que es, digamos, es el orden en que las escribí, pero quizás como que fui así increciendo. Y luego ya que digan qué barbaridad esta mujer que enferma está, que pasaran a leer Todas hemos perdido algo, que es una compilación de 2 libros de cuentos y una novela breve, que si bien hay temas fuertes, es un libro creo que muy tierno por cómo se tocan los temas, entonces, y es como una faceta distinta. Entonces, pero sí, yo creo que sería Pandora, el monstruo pentápodo y Cara de Liebre. Y luego ya como para calmarse, todas hemos perdido algo. Oh, mira, definitivamente tengo que leerlas porque sí he escuchado, incluso de tu última novela, que ha sido el caso de Ian Ah, Goleman. Ajá, del El extraño caso de Lenny Goleman, pero esa es sí. una novela juvenil, pero de alguna manera se parece, ¿no? Porque la misma violencia que hay para los adultos existe para los jóvenes, ¿no? Ajá, exacto. Y eso es lo que más me gusta de ti porque, como te voy a repetir, no idealizas, como que tampoco infantilizas las acciones de las personas, como que dices, puedes tener cierta edad, pero también estás propenso a realizar ese tipo de acciones si es que de alguna manera te sientes incitado a o quieres hacerlo a. Entonces, definitivamente, muchísimas gracias, Liliana Blum. Ha sido un enorme placer tenerte aquí. Definitivamente, tu perspectiva como escritora, desde la construcción de la trama, los personajes, cuánto tiempo te ha llevado a construir esta novela, y que definitivamente es una historia que el mundo debería de leer para conocernos un poquito más y no simplemente decir, ah, no lo voy a leer porque es un tema fuerte, como que diciendo de que en la realidad no existen ese tipo de cosas, sino que también conocer un poquito más a fondo, ¿no? En este caso, la parte psicológica que la tratas tan bien en el libro, la construcción de Aimee, Raimundo y Cintia y de la mamá, me fascina muchísimo. Muchísimas gracias, Liliana, que tengas un hermoso día y que claramente espero que algún día veamos la película o la serie de El monstruo pentápodo. Muy bien, pero en una buena versión. Muchas gracias, Guadalupe. Encantada y pues muchos saludos.